Como yo les decía antes de irnos a la pausa comercial, que el fin de semana recién pasado me encontré con esta revista que imagino que mucha gente ha visto, que es la revista El Sábado, donde sale una entrevista al padre Felipe Camiroaga, donde él relata lo que ha sido este año sin su hijo. Claramente es doloroso, es tremendo. El título es terrible, dice: a un año de la tragedia de Juan Fernández, habla el padre Felipe Camiroaga. A mi hijo lo extraño cada día más. Y la verdad que lo hemos visto en otros famosos que han tenido que enfrentar la muerte de un hijo. Aquí la cosa es invertida. Felipe era el famoso y el padre, dentro de las cosas que dice en esta entrevista, dice que ha sido súper loco esto de pasar a ser un personaje público, a que la gente lo abrace, que la gente le diga cosas lindas. Que el referente, lo que queda de Felipe. De lo que queda de Felipe. Pero para comenzar, me gustaría que leyéramos esta frase y comentáramos cómo este señor ha tenido que enfrentar este dolor, este sufrimiento y esta pérdida. Mi dolor permanece, está ahí y aprendo cada día a vivir con él. No hay un día en que no me acuerde de mi hijo. Hasta el día que me muera va a estar conmigo. Y la verdad que todo lo que dice don Jorge es lo que hemos visto y lo que sentimos todos los que somos padres, que en realidad no hay nada peor que un ser humano le pueda pasar en la vida, que es la pérdida de un hijo. Y yo creo que no es que uno se olvide ni que la pena se pase, sino que yo lo que he escuchado y entiendo por las veces que hemos hablado de esto, es que uno aprende a vivir con ese dolor. Que es esa la sensación de paz que te llega en algún minuto. Aparte que lo que uno ve en el caso específico de Felipe Camiroaga es que, claro, un tipo de 40 y tantos años que está como con su pega, cumpliendo sus sueños de a poco, ¿cachai? Como en la cúspide de la vida, no sé, exitoso, donde el papá ya se desprende de él porque él ya es una persona independiente y de repente llegan y te lo quitan. Es como que menos calza todavía, no sé, es raro, ¿cachai? Sí. Como que el papá está mucho más cerca de la muerte porque, claro, es lógico. Por edad, es lógico que tú te vas a morir antes que tu niñita. Sería fantástico, hoy en todos día. Los padres pedimos. Pero en el caso de ella, el papá ya es más viejo. Entonces, es como morir en orden. ¿Qué costaba invertir el orden? Y quedaría uno, además, yo me imagino que le debe pasar a todos los padres, que cuando hablo de padres me refiero lógicamente a mamá y papá, quedaría uno cuando un hijo se enferma, que yo lo he vivido, que mi hija está con 40 de fiebre, cuando tuvo un accidente, yo decía, Dios mío, ¿por qué no me pasa esto a mí? ¿Por qué no me caigo ahora y me quiebro entera para que mi hija esté sana? Imagínate la muerte, la pérdida de un hijo. Perdona, es súper potente porque lo que él está diciendo ahí se contradice de alguna manera con lo que él dice más adelante en la entrevista, en que él sentía, y explica varias señales, que él se iba a morir. Entonces, independiente de eso, independiente de que tú racionalmente puedes ver señales, él sentía que efectivamente le podía pasar muy luego a su hijo. Tenía una vida muy intensa. Entonces, independiente de eso, de lo racional que puede ser en algún momento, de las cosas que él vio, ¿no es verdad? Dice esto igual. Lo que te demuestra que por muchas señales que tú puedas tener, por muchos comentarios que te pueden hacer, por muchas cosas que tú puedes ver y que el otro no ve, es tu hijo igual. Y si se muere, te va a doler el alma igual hasta el último día de tu vida. Lo que lo hace aún más humano, ¿cachai? Tú acabas de tocar un tema que claramente está dentro de las frases que escogí porque me pareció súper heavy y súper potente, que él sintiera que en realidad su hijo era tan feliz, le pasaban cosas tan buenas, que era realmente así como que susto, que todo le vaya bien, que susto, que tenga tanta posibilidad de hacer cosas, que en realidad que susto. Pero esto fue exactamente lo que dijo don Jorge en esta entrevista. La vida de él era tan buena en todo sentido, tenía buenos amigos, se compraba lo que quería, viajaba donde quería. No era normal que una persona a la edad de Felipe conociera todo lo que él conocía. Todos sabemos lo que nos cuesta vivir, los problemas que hay que enfrentar. Son tantas las preocupaciones. Pero Felipe no, parecía que le hubiera venido al mundo a otra cosa y por eso yo pensaba que le podía pasar algo. Nunca se lo dije por susto. Y tú sabes qué, esto viene en el contexto que él dice que decía, ponte tú, si ves que era Francia, tenía departamento en La Parva, quería tener un campo, tenía un campo, quería tener un departamento en no sé dónde, como que era, claro, como que todo lo que era exitoso, le iba fantástico, soñó con animar el Festival de Viña, estuvo ahí, o sea, como que el mundo se le puso a sus pies tan rápido y tan fácilmente que él dice que él sintió muchas veces así como que susto que le pase algo, porque como que su vida ha sido tan, esa sensación que tú decís, ¿por qué tengo todo tan bueno? Claro, está todo que tan tenían miedo. Se parecía casi como el eslogan James Dean, así como vive rápido, muere joven. Exacto. Claro. Es como hazlo todo de una, así, intensamente, muy condensado. ¿Cierto? Como la frase, la parte donde dice
no pareciera que hubiera venido al mundo, o sea, como que hubiera venido al mundo otra cosa. Como una persona muy especial, iluminada. Es como raro, viste que hay personas que tienen esta cosa que son como las llamadas tocadas por la varita. Sí. Realmente existen personas Pero claramente yo creo que Felipe Camiroaga tenía ese don de que yo no sé si era el mejor animador de la televisión. De verdad no lo sé porque no sé quién para decir lo demás. Pero la verdad que sí, yo lo conocí, yo trabajé con él y la verdad que era un gallo, pero mira, solidario, generoso, buena persona. Yo en más de algún panel de él he invitado a programas de él. A mí me invitaba y era a veces era uno trastabillaba y todo y él pum, así te iba colocando todo para que tú destacara y así era maravilloso. Muy generoso, muy poco egoísta, muy poco. O sea, yo ahora me he enterado, por ejemplo, él habla de cosas que Felipe hizo que él no va a decir ahora porque dice, si mi hijo nunca lo dijo, yo tampoco lo voy a decir ahora, que soy yo. Pero la gente que conoce a Felipe y los cercanos saben que Felipe era muy generoso en el aspecto económico también. Él ayudaba a mucha gente, a alguien enfermo, a gran parte de su familia, pero a mucha gente colaboradora de él también. O sea, era un tipo que tú decías, no era así como tengo más y quiero más, sino que tenía la posibilidad de ser generoso y lo hacía con mucho gusto y con mucho placer y no para hacerse famoso ni para que dijeran que era bueno, sino que lo hacía calladito. Macarena, porque también él nació en un pueblito muy chico, en Villarrica, ¿puede ser? Villalegre. Y incluso aún después de muerto, él sigue bendiciendo, digamos, su imagen bendice un pueblo, porque hoy por hoy mucha gente visita ese pueblo. Hay un museo. La gente hace cositas para vender con su cara, tazones, polera. Y o sea, sigue generando cosas. Producir más todavía, aún no estando. Es tremendo. Además que tú sabes que la historia de Felipe es bien triste si ustedes lo miran por el lado afectivo de infancia. Su madre los dejó, se separó de su padre, se fue a ir a España. El papá se hizo cargo de estos 3 hijos y jugó este rol de padre y madre, que por eso es que cuando yo leo la entrevista de él, cuando me emociona tanto, porque es como siempre generamos como este lazo con la mamá, como que las mamás somos mucho más apegadas, como que las mamás somos más cercanas, sufrimos más, pero don Jorge fue padre y madre durante muchos años de su vida. Claro, los hombres no nacen con eso, sino que él lo desarrolló y dice que no fue fácil, claramente, pero que él puso todo para ser feliz, sacar adelante a estos 3 hijos, que en algún minuto decidieron irse donde su madre, que se fueron a España y que ellos en algún momento también decidieron volverse muy pronto a estar con él. ¿Se fue la mamá a España? Muy chico, muy chico. Y eso habrá creado el desapego, digamos, que él tiene, digamos, yo lo relaciono siempre cuando los hombres crecen, cómo se relacionan con las mujeres, con sus amores, digamos, como que él no podía crear un lazo. Pero acuérdate de que se reconcilió con su mamá o tuvo un trabajo, pero con lo que dice la Maca es súper cierto, el papá siempre estuvo. El papá estuvo siempre bien con él. El papá fue jugaba un rol muy importante en su vida, fue un pilar, su cable a tierra, lo definía Felipe cuando hablaba de él, y esta frase también nos habla de eso. Felipe y sus hermanos vinieron a este mundo para darle sentido a mi ser, para justificar mi paso por la vida. En cuanto a Felipe, lo extraño cada día más. Lo mejor que nos pudo pasar fue estar siempre juntos. Y la verdad es que escuchar esta frase, dime que no es de... A mí, te lo juro, siento que es como de una mamá, es como de alguien que vivió. Él contaba que se metían los 3 a su cama. De alguien que hubiese renunciado su vida por la de su niño. Claro, como padre. Solo cosa que haría una madre. Como padre es tremendamente maternal. Y es notable. Sí, tal cual. Y eso provoca esta emoción y eso lleva a esta sensación de así como... Hoy día en la mañana comentaban de que en el último tiempo, el papá comenta que en el último tiempo no había tenido mucha posibilidad de conversar con él. Entonces, porque iba y venía, iba al campo, sobre todo iba mucho al campo. A Chillán. Exacto. Y en algún momento le dice, viejo, vámonos juntos en el avión y vámonos los 2, yo piloteo y así aprovechamos de conversar. Un tiempo atrás, antes de la tragedia de Juan Fernández, creo que, ¿te acordás que hoy día en la mañana lo escuchamos? Y al momento de aterrizar, creo que el aterrizaje fue muy complejo, también por una cosa de viento, y vio en ese momento que su hijo se persina, que hace la señal de la cruz, y eso le pareció algo demasiado potente, lo dice él en particular. Y lo otro que tiene que ver con el género, con el lado maternal, no es menor lo que dice la relación o la forma que le da hoy día en la mañana el ganador de Cíclope, que dice, él fue a morir a las aguas de Fernández, que era
el segundo apellido que él tenía. El apellido de su mamá. El apellido de su mamá, que es volver al vientre materno, donde están las mejores aguas. Qué místico, Es una cosa impresionante. Puede que no tenga nada que ver, pero claro, que calza. Es que de alguna manera la vida de él era una poesía. Yo encuentro que él le iba bien, primero porque él era bueno. Sí. Y si finalmente este acto que hoy día, que estamos hablando de la mañana y que hoy día lo estamos recalcando, que esto de caer de nuevo en Fernández, que es su apellido, viejo, a mí me parece que su vida fue una poesía que tuvo un último score, así, un último gesto musical. Todo y todo así redondito. Pero fíjate que no deja de ser emotivo ver esta vida que, claro, uno veía, nosotros la mayoría conocíamos el animador, el conductor, el simpático, el exitoso, el mujeriego tal vez, el que andaba con la mujer más linda, todo lo que tú quieras. Pero saber que tuvo una infancia, él como que nunca se hizo loco con este dolor que él tenía de haber estado lejos de su madre por mucho tiempo, de haber vivido esta separación, que claramente para cualquier hijo, o sea, que uno se separe y que los hijos tengan al papá lejos, ya es doloroso, cuesta asumirlo, hay muchos niños que lo pasan muy mal, pero que se te vaya tu mamá, que tu mamá decida formar otra vida, con otra pareja, que tenga otros hijos, a otro país donde tenéis poca posibilidad, de ya no es una vez a la semana ni cada 15 días. Ese es un dolor que a él lo marcó mucho y con un dolor con el cual él vivió. Pero ¿saben qué? Hay otra frase de don Jorge que encuentro que es súper linda, que después de este año de dolor, de sufrimiento que le ha tocado vivir, es que él dice que vio a Felipe, que él estaba en una sesión de imanes y tuvo la posibilidad de verlo y la tranquilidad que esto lo dio. Y esto es lo que dice. Estaba en una sesión de imanes, en un momento abro los ojos y lo veo a 2 metros, con una túnica blanca, con el pelo un poquito más largo, y sonreía. No me dijo nada. Eso ayudó enormemente a mi dolor, porque me di cuenta que él estaba en otro plano. Y eso significa que no solo no se ha ido, sino que está bien. Saber eso me tranquilizó mucho. Imagínate, yo no sé cómo debe ser, imagínate la emoción más grande después de lo que él ha tocado vivir, de la pérdida, que se te aparezca, tener la posibilidad de... Ahora puedo decir un disparate, pero como describe a Jesús prácticamente, ¿no? Una túnica, el pelo más largo, porque yo tenía barbita, muy loco. Y eso tiene que ver con una versión angelical de Felipe. Hoy día yo le preguntaba, ¿cómo se llama este cabrón? Santi, el que ganó Psíquico, ¿no? Álvaro Santi estuvo en Mañanero. Yo le preguntaba, bueno, pero eso de alguna manera es una imagen que tú perfectamente bien, tú como papá puedes construir, ¿no es verdad? En la imaginación de la familia. Que me parece razonable. No me imagino un papá imaginando a su hijo como un diablo. No me imagino, ¿no es verdad? Como dice la Mariela, incluso como Jesús. Entonces, de alguna manera, eso le pierde validez, le pierde fuerza. Y él me dijo, no, para nada. Da exactamente lo mismo, porque es lo que él vio, es lo que él de alguna manera recibió y cómo él de ahí en adelante va a seguir construyendo su vida. No es importante para nada si es real o no, sino que es válido y tiene el potencia lo viste. Pues o sea, de hecho sucedió. Claro. ¿En qué lugar? ¿En el área de la fantasía, la imaginación o de un plano astral? No importa. Sucedió y es válido. Y eso tiene que ver con la conexión, ¿ah? Porque imagínate, yo creo que uno cuando pierde a algún ser querido, tú decías, ay, ¿por qué? Yo por lo menos, de verdad, yo no decía, ¿por qué no se me aparecerá para saber que está bien? No para tocarla tal vez, pero saber, una tía mía muy querida, y era así como, yo cero miedo, sino que tenía esa sensación. Pero porque tú dices, bueno, a lo mejor no era yo la persona, sino a lo mejor se le va a aparecer a su hija, pero tal vez tiene que ver con esa conexión de amor, con esa conexión de entrega, con esa conexión de... Fue lo más cercano que él tuvo en la vida, fue la protección más real, fue el amor más verdadero. Y además, ¿qué conexión legal con padre? Es carne de tu carne. Y además que es muy válido porque... Tú lo construiste con tu materia. Claro, es materia... El envase se lo diste tú. Y es súper válido porque Juan José lo decía en la mañana, me pareció súper atinado. Felipe Camiroaga es una figura pública, una figura a nivel nacional. Sí. Entonces, bueno, aquí hay 2 cosas súper potentes. Una, que el papá cuenta esto. Claro. Lo hace público, algo tan privado lo hace público. ¿Y por qué lo hace público? Porque es una manera también de regalarle eso al público. De sanar a ese público país, que muchas personas, como decía Juan José, muchas señoras fanáticas que venían al matinal o que lo seguían, no tengo idea, hace mucho tiempo. Y de tantos países, porque un canal internacional. Ven en el papá la imagen que ellos también de alguna manera los tranquiliza. Claro. Y dicen, ok, ahí está tranquilo, el tipo se fue donde tiene que estar, está mucho más tranquilo ahora. Y se acabó.
Entonces eso también es súper generoso, es una doble generosidad. A mí sabe lo que me gustó el comentario del papá, que en un momento dice que él a través de su hijo, recién, bueno, ya fallecido él, se acercó, empezó a sentir, porque él estaba en el completo anonimato, y ahora, por causa de la desgracia, se hizo conocido, la gente lo reconoce en la calle, y él empezó a recibir el amor que recibía su hijo. Es muy loco eso. Y ahí se da cuenta, claro, y ahí se da cuenta en carne propia lo que significaba. Bueno, de hecho el funeral querían hacerlo en privado la familia. La idea original era en privado y después se dieron cuenta de que no, que en realidad había que hacer algo público también. El papá también debe ser un orgullo que tu hijo sea tan querido, porque una cosa es que te des cuenta de verlo en la tele o verlo en la calle, y otra cosa es que lo sientáis tú porque eres el fiel reflejo de lo que ya no está, ¿cachai? Claro. Entonces ahí más orgullo te sentís. Pero ¿sabes qué, Javi? Así es tal cual como tú lo dices, porque esto fue lo que dijo don Jorge. El amor a este hombre que trabajaba en la televisión es tremendo. Él supo hacer su trabajo muy bien. Felipe era una persona que acompañaba, entretenía a tantas personas que necesitaban compañía. Y eso lo hacía sin darse cuenta. Es emocionante ir a la casa más humilde, al Mercado Central, a La Vega, y ver que la fotografía de tu hijo está ahí. Todo eso significa que estamos frente a un fenómeno sociológico pocas veces visto. Y toda la razón lo que pasó. O sea, me imagino que todos deben recordar cuando se cae el avión, cuando empieza esta tragedia a nivel nacional, y las puertas de Televisión Nacional eran una cantidad de gente que pasaba, tal cual, o sea, llevado a nuestro país. La comparación que tú hacías me parece que es fantástica, porque eso pasó allá y acá pasó lo mismo, fue el mismo fenómeno. La gente quería ir a pedir para que estuviera vivo, para que salvara, estuviera ileso, para que no sé qué, y después ya pedir que descansara en paz y darle las gracias, le pusieron vela, se hizo de todo. Entonces me imagino que a pesar de todo el dolor que debe sentir don Jorge, debe estar hoy día asumiendo y entendiendo que su hijo traspasaba más que ser el hijo famoso, el hijo que tenía acceso a un montón de cosas. O como han dicho algo, especial. ¿Cómo se puede decir que alguien está muerto si hay tantas personas pensando en él? Claro, vive. Claro, él asumió lo que decía Gonzalo, asumió lo que se comentaba acá, asumió ese cariño y esa popularidad. Lo terminó asumiendo él. Porque, claro, se da cuenta que él no puede cortar eso. Porque sería antinatura cortar. Oye, de hecho, yo tenía varios amigos que fueron al funeral y iban en el auto. Y me decían después, esa noche, después de los funerales, digamos, el cortejo que se llama, que van los autos y estaban, viste que estaba en La Vega, en todas partes. Y me decían, ¿sabes qué? Yo no lo podía creer. Era algo tan extraño que la gente te golpeaba los vidrios y decían, lo queremos. Me decían a mí, te queremos. Y ni siquiera me conocían, pues simplemente porque iban en la caravana. Claro, ya lo queremos, apoyo, fuerza. Sí, nadie entendía nada. Que se multiplicó en amor en muchas personas. El fenómeno sociológico que tú estabas hablando, porque de cierta manera él era un personaje que visiblemente él no escondía lo que en elementos él tenía en la vida. Era un gallo que, porque si hablamos de todo el rato, o sea, si hoy día el problema social tiene que ver por una cosa que pasa sola, o sea, que pasa por una parte económica y por muchas otras, yo creo que la gente de todo, desde A a la Z, tenía la capacidad de superar eso y de verlo a él más allá de eso. O sea, lo premiaban con eso, da lo mismo, que tiene un edificio, que no tenga, weón, da lo mismo. Él era importante. Con pocas personas pasa eso, y fíjate lo que tú decís, Juanjo, es tan importante que con pocas personas, porque la gente en realidad tiene muchos rollos de que por qué le va bien a él, y hay mucha envidia y mucha mala onda. Pero en el caso de Felipe Camiroaga, cuando él contaba que cuando era el Día de la Madre, por ejemplo, y sus profesoras en el colegio, él lo celebraba con sus profesores en el San Ignacio del Bosque, porque su mamá no estaba acá. O sea que él contó siempre, pasó penas de amor, vivió fracasos televisivos, vivió distintos escenarios, y todo lo hizo guardando la reserva que él tenía para todo, lo hizo público a su manera, y la gente agradece eso. Y la verdad que es emocionante, nuevamente el corazón se nos aprieta al escuchar las declaraciones del papá de Felipe Camiroaga después que pasa un año de su muerte. Pero así todo, yo creo que estas cosas dan fortaleza, y hay mucha gente que vive lo mismo que don Jorge, mucha gente que sufre la pérdida de un hijo, y enterarse de que en realidad esto está para todos, para el exitoso, para el que les pasa hambre, para el que le va bien, para el que le va más o menos, nos da fuerza y nos da fortaleza a todos para salir adelante. Por eso esta noche decidimos mostrar esta historia tan linda.